Excelente, muchas gracias a Pedro ahí que nos acompaña del equipo de UGB Plus también. Así que yo creo que en honor al tiempo, porque yo sé que los abogados son muy puntuales, vamos a ir iniciando con esta masterclass que está dirigida específicamente para el gremio de la abogacía, los que se desempeñan en el área de abogacía. Antes de dar paso a los maestros, vamos a contarles un poquito de por qué se hacen estas masterclass, y es que somos el equipo de UGB Plus Formación Continua de la Universidad Gerardo Barrios. Desde nuestra área se desarrollan formaciones para impulsar los crecimientos profesionales a través de programas actualizados, y nada menos hoy traemos una clase, como les decía al principio, de lo más top. Tenemos 85 personas conectados, se nos desbarató totalmente el formulario, así que tenemos muchas personas que se registraron, y aquellos que no puedan asistir ahorita virtual, pues luego la pueden consultar también. Vamos a tratar de dejar grabación lista. Entonces, desde UGB Plus conectamos el conocimiento y brindamos oportunidades de aprendizaje, de profesionalización, para que ustedes puedan desarrollar todas aquellas habilidades o competencias que les van a ayudar a desarrollarse en su ejercicio y en el quehacer de su carrera. Este día les presentamos una masterclass súper interesante, que es la tecnología aplicada a la abogacía. Y ahorita les cuento quiénes nos acompañan desde Argentina. Doctor Case y doctora Vanessa, de verdad para nosotros es un placer. Sabemos que están haciendo un esfuerzo mega titánico. Tenemos como 3 horas de diferencia, es decir, si aquí son las 6 de la tarde, ya son como las 9 de la noche. Así que están disponiendo este tiempo para poder apoyarnos en este proceso de formación. Les cuento un poquito, porque nos logramos reducir las hojas de vida de los doctores, y es que el doctor Milton Keys combina un solo doctorado en ciencias jurídicas con trayectoria en el derecho corporativo, civil y médico, reconocido internacionalmente como ponente en inteligencia artificial y derecho. Destaca por su rol como arbitrador permanente y por liderar un estudio jurídico pionero en certificaciones de calidad ISO 9001 en la Patagonia. Su perfil equilibra la profundidad teórica con una influencia institucional clave en comités científicos y de asesoramiento gubernamental. Le damos la bienvenida al doctor y a la doctora Vanessa Ruiz, quien es referente en la intersección de la tecnología y la justicia. La doctora Ruiz es una especialista en derecho procesal y constitucional que lidera la transición hacia el derecho 5.0 como directora del primer Instituto de Derecho e Inteligencia Artificial de Neuquén. Su trabajo se centra en el impacto humano y ético de la inteligencia artificial, desde la responsabilidad algorítmica hasta la democratización del sistema judicial. Es una experta que traduce los desafíos digitales en soluciones jurídicas concretas y pensamiento crítico de alto impacto. Estos son los perfiles con los que contamos para esta masterclass. Los voy a dejar en este momento con los facilitadores, y pidiéndoles a ustedes que si toman capturas, historias y lo comparten en redes sociales, pueden etiquetarnos como UGB Plus Formación Continua, y nosotros estaremos reposteando sus comentarios también. Van a ver que la información que les traemos es súper, súper relevante, así que ya no voy a hacer más introducción para que los doctores se queden al mando de esta masterclass. Pueden ir también dejando y colocando sus preguntas en el chat. Yo voy a ir tomando nota de las preguntas, o al final abrimos un espacio también de discusión. Los doctores están dispuestos para ello, así que bienvenido, doctor. Creo que con usted iniciamos esta primera parte.
ya puede iniciar a compartir pantalla y lo dejo con el público. Bueno, Raquel, muchas gracias. Vamos a empezar la, con la transmisión. Ahí estamos, solo chequear que esté compartiendo, que se vea bien. Si no, le voy a pedir que me interrumpan, por favor, por audio. Bien, ahí se ve bien. Estamos bien, estamos viendo pantalla. Perfecto. Bueno, buenísimo. Bueno, primero que todo, un enorme gracias. Es un honor para mí, para la doctora Ruiz, poder compartir este espacio. Hoy la tecnología nos achica las fronteras y es un gran honor y también un privilegio poder participar en esta actividad organizada por la Universidad Gerardo Barrios. Mi especial agradecimiento a la maestra Raquel Guillén, también al maestro Josué Rivas Baires, que han sido de alguna forma quienes gestionaron y promovieron esta actividad, para la cual nos sentimos interpelados, desafiados y bueno, y ojalá que logremos estar a la altura de las expectativas y de la organización de la universidad. Bueno, no voy a dar muchas introducciones, muchas vueltas, tampoco quiero ser autorreferencial, yo soy docente en varias universidades del país y también del exterior, como lo leyeron en mi currículum, pero la actividad que hoy nos proponemos es no tanto transitar cuestiones que tengan que ver con nuestra formación de grado o nuestra formación de base, como pueden ser derecho a los contratos, el derecho corporativo, sino tratar de desarrollar herramientas específicas que nos amplifiquen de alguna forma nuestras capacidades profesionales. En ese desafío, bajo ese título, vamos a comenzar y también aclarar que esto es la antesala de un programa que está desarrollando la Universidad Gerardo Barrios, que se va a lanzar próximamente, que nos va a tener también como facilitadores junto al licenciado Pablo Lumerman, quien es un muy conocido mediador y arbitrador y negociador que trabaja en el ámbito de la ONU y del Banco Interamericano de Desarrollo y de otros organismos internacionales. Bueno, y junto con los ponentes que hoy compartimos este espacio. Así que bueno, sin muchas introducciones y bueno, y reiterando el agradecimiento a la universidad y reiterando el agradecimiento también a los que se tomaron la molestia de sumarse hoy, que veo que ya somos más de 100, así que augura una actividad exitosa. Vamos a charlar un poquito del contexto y vamos a charlar de por qué decidimos trabajar y hacer foco en las skills o en las habilidades, ¿no? Bueno, la primera y principal, el contexto que tenemos hoy es que la IA investiga mejor, redacta más prolijo, resume mejor, automatiza tareas repetitivas. Y eso es un enorme desafío. Mientras yo armaba este PowerPoint, pensaba, bueno, yo tuve mucha actividad de formación, cuando yo me recibí no existía la IA, y bueno, y pensaba, bueno, me hice un doctorado, hice una maestría para adquirir conocimiento y competir por conocimiento, ¿no? Que la formación y nuestra formación de base y nuestra actividad profesional implicaba eso, competir por conocimiento. El que más sabía, el que era una autoridad, una referencia en algo, era él quizá que captaba una mejor cuota de mercado o el que quizá podía eh, brillar con una luz propia más intensa y más fuerte que otros profesionales, ¿no? Y resulta que todo lo que yo puedo hacer hoy, el mejor contrato que yo puedo hacer, la mejor demanda, la mejor apelación, con las herramientas tecnológicas que contamos y bien usadas, también las puede usar hoy y también puede competir. Contra mi persona, por ejemplo, que tengo, como les dije, mucha inversión en formación, puede ser alguien que no tenga ninguna formación y acceder a un contrato que tenga quizá las características similares al que puedo ser yo, ¿no? Entonces, bueno, la primera noticia es un poco angustiante esto, este es el fin de la abogacía moderna, o es el fin de la abogacía tradicional tal como la conocemos, y yo creo que no. Lo que nos implica es un nuevo desafío y nuevas reglas del juego. Bien, hoy el mercado no paga por información, no paga por conocimiento, sino paga por criterio, paga por toma de decisiones, por habilidades negociatorias, por comunidad persuasiva, por liderazgo, por gestión y por bueno, gestión y habilidades para resolver problemas complejos, ¿no? Entonces, creo que ya no es como antes que, digamos,
se elevaba o brillaba más quien tenía más conocimiento, sino quien decide mejor y más rápido, ¿no? El agilismo es algo que también nos atraviesa como profesionales. Entonces, creo que antes la ventaja estaba en el saber y ahora justamente está en decidir bajo incertidumbre, negociar con inteligencia, comunicar con impacto, gestionar conflictos, estructurar acuerdos complejos y, bueno, liderar equipos jurídicos y diseñar una carrera profesional, ¿no? Es un reformateo de la carrera profesional. ¿A dónde queremos ir como profesionales? ¿Y cómo hacemos para generar un valor agregado en el mundo de la IA y en un mundo que yo he ido varias veces a El Salvador, un país que disfruto, que tengo enormes amigos y, bueno, que admiro en muchas cosas de la comunidad salvadoreña y el país tan lindo que tienen, pero también creo que tienen problemas parecidos a los nuestros, particularmente con la competencia profesional, ¿no? Cómo generar valor agregado en un contexto de superpoblación de profesionales y en un contexto hoy de que cualquiera tiene herramientas tecnológicas que pueden hacer que parezca digamos, o que se equiparen quizá en cuanto al conocimiento. Ahora vamos a ver que eso tiene algunas variables, ¿no? Entonces, compartiendo esta mirada, particularmente con las autoridades de la Universidad Gerardo Barrios, y es que decidimos armar este diplomado es justamente con foco en estas habilidades que nosotros creemos que son las que hoy demanda el mercado. En un pensamiento estratégico, es decir, en cómo interpretar escenarios inciertos, cómo anticipar riesgos, cómo gestionar el riesgo, cómo diseñar soluciones ex ante, es decir, prever el conflicto antes que aparezca, también trabajando sobre costos de transacción del conflicto, ¿no? Tomar decisiones con información incompleta, porque en el fondo la decisión sigue siendo humana, es decir, el mensaje no es tan desesperanzador que ahora con la IA vamos a ser sustituibles, sino que debemos adquirir otras habilidades porque en el fondo la decisión sigue siendo humana. Ya tenemos nosotros antecedentes en nuestro medio de sanciones a abogados, de nulidades de sentencias, de nulidades de sentencias que fueron usadas con IA y nulidades de demandas y de procesos que fueron desarrollados con IA y sanciones a abogados que usaron mal la IA. Entonces, es una realidad que nos atraviesa hoy, ¿no? Por eso es que decidimos hacer foco en estas habilidades, en estas skills, como decíamos recién, en el uso estratégico de la tecnología. No solo es usar herramientas, sino también cuándo usarlas, para qué, con qué límites y con qué riesgos, ¿no? Y acoplarse a la vorágine, a la intensidad del avance tecnológico que a veces es difícil de acoplarse, ¿no? Bueno, negociar y gestionar el conflicto. La mayoría de los problemas jurídicos se resuelven negociando. Entonces, creo que todas estas cosas son las que nosotros podemos competir contra la inteligencia artificial, que en el fondo es volvernos un poco más humanos y desarrollar mejor nuestras habilidades humanas, sobre todo nuestras habilidades blandas. Esto incluye también la comunicación persuasiva y la resolución de problemas complejos, ¿no? Adquirir habilidades en la oralidad, en la claridad argumentativa, en la síntesis, el storytelling jurídico, es decir, la historia, legal, para calzarla de otra forma nuestros argumentos, para mejorar nuestras habilidades persuasivas, etcétera. Así que este va a ser el foco de este diplomado que vamos a lanzar próximamente, y ya cerrando esta especie de eh, promoción de esta actividad que vamos a lanzar, les cuento un poquito las unidades que vamos a trabajar. Vamos a trabajar una unidad de comunicación profesional para mejorar la confianza y la percepción estratégica, un modelo de Legal Tech y TICS, que son las tecnologías de la información y la comunicación, específicamente aplicadas a la investigación jurídica, a la automatización de procesos, un módulo donde vamos a trabajar un poco el análisis económico del derecho. Mucho de la negociación tiene que ver con análisis económico, muchísimo diría yo, con el teorema de Coase, que nos habla de que el costo transaccional incide en el resultado, indistintamente de quién tenga la asignación inicial de derechos. Es decir, que vamos a trabajar un poco en cómo minorar los costos de transacción para que los acuerdos fluyan de mejor forma. Específicamente va a desarrollar el maestro Lumerman un taller de negociación, gestión del estudio jurídico para lograr mejor eficiencia y más optimización, técnicas de oralidad en el proceso civil, que las va a desarrollar el maestro Rivas, y bueno, liderazgo en la resolución de problemas complejos. Este va a ser una radiografía, un esqueleto de lo que vamos a trabajar en nuestro curso. Y
vamos a cerrarlo con un taller presencial integrador, para el cual me tiene muy emocionado volver nuevamente a El Salvador. Estuve el año pasado y hoy voy a volver con esta actividad. Así que bueno, este taller no es obligatorio para todos, pero sí creo que va a ser una forma de acrisolar, de cerrar todas las habilidades que vamos a tratar de ir adquiriendo en el desarrollo del curso. Después, seguramente Raquel les adelantará algunas fechas, pero sí mientras les cuento yo que está destinado a abogados y abogadas en ejercicio, funcionarios, docentes, investigadores, estudiantes. Vamos a comenzar en abril, va a terminar en julio, donde vamos a tener esta actividad presencial. Va a ser híbrido, con clases sincrónicas, es decir, en vivo, en directo, no grabadas. También porque necesitamos, bajo esta modalidad de taller, un poco de retroalimentación, un feedback. Y bueno, el taller presencial va a ser en principio el 26 y 27 de junio. Y obviamente lo organiza la Universidad Gerardo Barrios, que es la promotora, la gran promotora y organizadora de este curso. Obviamente que está quizás sujeto a algunos cambios, a algunas modalidades, pero como les dije, el núcleo, la columna vertebral de esta actividad es la que les dije. Bueno, los facilitadores vamos a ser dos de los docentes que estamos hoy, un docente de la casa local, con el cual me une un vínculo de amistad también y de admiración profesional, y el licenciado Pablo Lumerman, que es quien se suma al curso. Quizá podamos tener algún invitado más, pero en principio los docentes vamos a ser nosotros. Bueno, ahora sí, digamos, efectuada esta adelanto de esta actividad, le vamos a contar de qué vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de 5 herramientas tecnológicas aplicadas 100% al ejercicio profesional, herramientas que, si las dominamos, les puedo asegurar que va a generar un salto de calidad y un salto de eficiencia en quien domine estas herramientas. Hay muchas más, esto es un adelanto de lo que vamos a ver hoy. Obviamente todos usamos ChatGPT, creo que hoy es impensada la vida profesional sin ChatGPT, pero vamos a ver que es una inteligencia artificial de generación de contenido. Vanessa maneja enormemente bien esto, nos va a contar cómo sacarle jugo a esto. Y después yo voy a charlar un poquito de 4 herramientas más. Una que se llama Notebook LM, que algunas la estuvimos trabajando con algunos alumnos. Otra se llama Perplexity, otra se llama Umata y otra se llama Spillbook, que es una IA específicamente para trabajar contratos, que es mi gusto y de mis preferencias, es una de mis preferidas, obviamente, con GPT y con Notebook. Bueno, ¿de qué se tratan estas herramientas? Notebook, ¿por qué elegí estas? ¿Y por qué elegimos esta con Vanessa? Porque tienen un propósito cada una distinta. Notebook LM sirve principalmente para investigar, bien, investigar con fuentes propias. Ahora vamos a ver algunas pruebas, ¿no? Vamos a probarla en vivo. Eh, Genera una expansión de la capacidad de análisis, definitivamente. Hoy alto superlativo para manejar ese conocimiento. Perplexity es una IA que nos ayuda a investigar bien. También es una IA cerrada, que es una investigación jurídica aumentada. Umata nos va a ayudar para hacer un análisis inteligente de documentos, sobre todo documentos largos, y Spielbook nos va a ayudar y también, obviamente, para generar, como decíamos recién. Estudiar mejor, leer mejor, investigar mejor, pensar mejor y redactar mejor, todo esto es lo que nos van a ayudar estas herramientas. La pregunta es, ¿esto nos hace decidir mejor? Bueno, en mi criterio, el criterio humano y el análisis estratégico es lo que no puede ser reemplazado por ninguna IA. Bien, la ponderación de riesgos, el análisis de consecuencias, la gestión de incentivos, la responsabilidad profesional. eh, Esto es lo que más tenemos y el desafío por delante y lo que más tenemos para desarrollar, creo que son estas habilidades blandas, porque todas estas herramientas que vamos a ver hoy, como dije, nos ayudan a estudiar, nos ayudan a leer, nos ayudan a pensar, a investigar y a redactar, pero la decisión en el fondo siempre es nuestra y la responsabilidad es nuestra. Y bueno, como muestra sobre un botón, ¿no? Tener otros momentos, si quieren les cuento algunos casos que tuvimos acá, que hubo sanciones a abogados por decir más introducción.
voy a darle la bienvenida a mi querida colega Vanessa Ruiz, con quien compartimos una cátedra en Argentina y bueno, y compartimos muchas actividades de posgrado. Vanessa, si nos estás escuchando, te cedo el micrófono y ya, si querés compartir vos tu pantalla, o decime si preferís que yo comparta tu presentación. Buenas tardes, noche para nosotros. Comparto si querés pantalla para, Dale, dale. para guiarnos. Primero, bueno, hago extensivos los agradecimientos, no quiero seguir el hilo de lo que está hablando Hernán, pero vi tantas caras conocidas, lo vi a Silvia, a Pablo acá de Neuquén, estudiantes de Roca, pero también gente de todo el mundo, así que los felicito a Raquel, a Josué y sobre todo a la universidad. Lo que quiero hablar hoy, que Hernán ya los introdujo en tema muy bien con las herramientas que elegimos, que como les dijo él, son solamente 5 y hay muchas más, es darles algunos tips para su uso, que es un uso que podemos utilizar como profesionales de la abogacía, como estudiantes de derecho, que vi muchos estudiantes también en este grupo que nos acompaña, pero sobre todo para volver a repensar nuestra labor profesional. ¿Qué es el chat GPT? Seguramente todos lo usaron. Hola Pablo, y te veo, me gusta cuando los veo en pantalla porque se siente más acompañado y he visto muchos de ustedes. Hola Claudia, qué lindo, un gusto enorme tenerlos ahí. Pero ¿qué es el chat GPT? Porque muchos siguen usando el chat GPT como un buscador, como googlear un poquito más profesional. Y la realidad es que no es un buscador ni legal, ni un buscador como el Google, no es un juez, no es un árbitro, no es un abogado tampoco que nos va a dar respuestas mágicas, sino que tenemos que volver a repetirnos, y pongo el cronómetro porque tengo 10 minutos para darles 5 tips interesantes y otro que se los voy a dejar abiertos para que lo vean en el diplomado. Pero el chat GPT es un modelo de lenguaje avanzado y esto lo tenemos que volver a repetir. Es un procesador de texto, es un modelo de lenguaje probabilístico. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros sabemos cómo utilizarlo, ¿sí? Cómo programarlo, entre comillas, la respuesta que vamos a tener va a ser tan parecida como un profesional especializado. Vamos a tener un colaborador, hoy les voy a enseñar hasta cómo hacer proyectos, cómo tener un GPT y cómo podrían utilizar hasta la IA agéntica, que quiere decir no trabajar solo, trabajar con un magíster al lado o convertirse ustedes casi en un doctorado con lo que cuesta tener un doctorado, lo puede decir el doctor que es. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? No utilizar, es como cuando nos sentamos en el escritorio y nos sentamos a estudiar. ¿Qué vemos? Vemos un escritorio, si está lleno de papeles, lleno de cosas, no lo podemos organizar, no podemos trabajar. Entonces, lo que los invito es, primero, a trabajar organizado. ¿Cómo vamos a trabajar organizados con el chat GPT? Fíjense, primero, primer tip, personalizar. ¿Qué les invito a hacer? Si tienen el chat en su móvil, busquen chat GPT. ¿Lo personalizaron? ¿Qué quiere decir? Ese chat que están utilizando ustedes, ¿es el de ustedes o es el que utiliza cualquier persona en el mundo? En el mundo, ¿qué quiere decir? Para ser un contador, un abogado, un ingeniero, un médico, un estudiante. Si ustedes lo van a utilizar en su actividad profesional de abogados, personalícenlo para que el chat ya sepa cuál es su perfil. ¿Qué quiere decir? Definan, este es mi propio chat, un print de pantalla, para que ustedes vean que en su propia configuración, en el margen izquierdo, tienen un botón que dice personalización. Allí ustedes pueden decir cómo quieren que les responda, cuál es el rol, si son abogados, si son contadores, si son estudiantes, cuál es el marco normativo, si están trabajando con un marco normativo siempre de Argentina, si va a ser de El Salvador, si va a ser de España, cuál es el estándar de exigencia. ¿Qué quiere decir? Como les dije recién, es un modelo de lenguaje conversacional. ¿Cómo van a conversar ustedes con el chat GPT? Entonces, primero yo podría personalizando diciendo soy una abogada, especialista en Derecho Civil y Comercial en Argentina, trabajo con un enfoque estratégico y preventivo, prefiero respuestas estructuradas, técnicas con advertencia de riesgo, no quiero invención de jurisprudencia, quiero señales de incertidumbre. Lo ponen todo en el chat, colocan esa personalización, entonces no le vuelven a repetir en cada conversación, que es lo que está haciendo la mayoría que conversa e interactúa todo el tiempo recordándole, sino que lo personalizan a su medida. Entonces, la respuesta que van a tener va a ser para ustedes como abogados, para ustedes como estudiantes,
le pueden decir la especialidad, el país, el estilo, el enfoque, ¿me entienden? No estoy hablando de en cada conversación, sino cómo configurar su propio chat GPT, ¿sí? Cuando queremos coherencia de tono, no solamente en el rol de abogado, sino cómo queremos que nos responda en la redacción, en el lenguaje. Ahora, ¿cuándo conviene personalizar? ¿Siempre es necesario personalizar? ¿Recomiendo personalizar siempre? Me conviene cuando, por ejemplo, yo soy, como les dije, abogada, especialista en civil y comercial y en general todas mis iteraciones van a ser sobre ese rol. Ahora, si yo voy a preguntar sobre cuestiones de derecho laboral, no lo personalizo, porque si no voy a tener una respuesta sesgada. Entonces, si ustedes son abogados que se dedican solamente a accidentes de trabajo, ¿sí? Por ejemplo, RT o accidentes de tránsito, o por ejemplo, un foco muy concreto, personalicen el chat, porque le van a dar un contexto a todas las respuestas. Acuérdense que actúa por probabilística. ¿Cuándo no lo debo personalizar? Cuando trabajo con casos múltiples, cuando los temas que voy a consultar son fuera de mi especialidad o cuando necesito un análisis neutro. ¿Me entienden hasta acá? Entonces, primer tip, personalizar el chat GPT. Si ustedes lo tienen, búsquenlo, está en ese botón. ¿Sí? Vamos con un segundo tip. Si no quiero personalizar el chat, ¿sí? Por la profesión, lo puedo personalizar por la respuesta que quiero que dé. Y este es lo que se llama el super prompt de la personalización. ¿Qué significa acá? El chat, en general, cuando responde, uno sabe que lo hizo una IA, ¿sí? Por ejemplo, están haciendo un trabajo y después no quieren que sepan que lo hizo la IA, o no quieren que en una contestación de demanda, en una demanda, se vea esa impronta de la IA. ¿Cómo hacen? Personalizan el tono de la respuesta. Entonces, fíjense, nunca esto queda para ustedes, nunca usar el guión largo, que es lo que utiliza en general el chat para contestar, comillas rectas sin comillas curvas. ¿Me van siguiendo cuál es el vocabulario? La IA tiene un vocabulario en sí que ustedes pueden moldear a su vocabulario y que la respuesta de sus documentos sea personalizada. Entonces, recién vimos una personalización en base a lo que ustedes son, a lo que ustedes hacen, a su rol. ¿Sí? Ahora están viendo una personalización en base al tipo de respuesta, tono, modo y estructura del output que tiene el chat. ¿Me van siguiendo? Entonces, primer tip, personalizar. Segundo tip, yo me senté en el escritorio. ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Para qué quiero esta IA? ¿Para qué quiero esta herramienta? Elijo un modelo. ¿Sí? Voy a trabajar, ustedes piensen que están trabajando con un asistente. ¿Qué tipo de asistente quiero? ¿Uno que me responda rápido, inmediato, que no tenga un análisis tan profundo? ¿O quiero alguien que investigue, que razone sobre el tema? Vuelven al chat. Fíjense, el mismo mío que les hice el print, fíjense que tienen el instant y el thinking, que son dos tipos de modelos que pueden utilizar hoy en su chat. ¿Cuál es la diferencia? El instant lo pueden utilizar para tareas cotidianas, para esto que les estoy diciendo de una respuesta rápida, un procesamiento liviano. Quiero un borrador, quiero una idea, una reformulación de textos, un resumen, utilizo instant. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? ¿Con quién quiero trabajar hoy? ¿Con qué modelo del chat quiero trabajar hoy? Si no utilizan el thinking, no dejen que el chat elija por ustedes con quién quieren trabajar. ¿Qué es el thinking? Lo utilizo para qué? Para un razonamiento más profundo. No quiero un asistente liviano. Hoy quiero alguien que razone, que piense, que elabore esta estrategia que estoy pensando para esta contestación de demanda. Utilizo este modelo, ¿sí? Tiene mayor análisis, mejor estrategia jurídica, análisis normativo, el escenario de riesgo. Es decir, fíjense la comparativa. El instant es como preguntarle algo a un junior brillante que responde rápido, pero no profundiza. El thinking no es más rápido, pero es más reflexivo. Entonces ustedes se sentaron en el escritorio, personalizaron su chat o no, depende de lo que con qué van a trabajar, y después eligieron cuál es el modelo que van a querer usar en base a esto mismo. ¿Sí? Elegir mal un modo es como ir a una audiencia con un código equivocado. Otro tip, tercer tip, muy rápido porque el tiempo apremia, pero no quiero dejarlos sin estos tips básicos de uso del chat GPT. ¿Cuál es? El uso de proyectos. ¿Utilizaron proyectos? ¿Para qué sirven los proyectos del chat GPT? Vuelvan otra vez a su chat, mírenlo, analícenlo. Tenemos aplicaciones GPT, nuevo proyecto. ¿Cuándo yo utilizo un proyecto en el chat GPT? Cuando, por ejemplo, yo hoy trabajo con un cliente particular, ¿sí? Supongamos una asociación médica, que siempre trabajo sobre los mismos criterios, ¿sí?
sobre la misma normativa, sobre el mismo tipo de consultas, y como este proyecto le puedo poner ese nombre, Asociación XX, ¿sí? Todo eso que cargo en ese proyecto, ¿sí? Va a tener toda esa memoria y me va a responder en base a ese contexto. Entonces, cada vez que yo trabaje con un cliente particular, por ejemplo, esta ART, por ejemplo, esta empresa que siempre quiere este tipo de respuesta, yo trabajo dentro de un proyecto, no en la conversación normal y habitual que ustedes están acostumbrados a interactuar. Entonces, acá le puedo subir los documentos, le puedo subir el estatuto, acuérdense que tienen herramientas para pseudonimizar, anonimizar, que las pueden ver en el diplomado, si no después se las dejo, pero no trabajo sobre preguntas abiertas, trabajo sobre un proyecto concreto y toda esa información va a estar ahí para cada vez que yo necesite una respuesta para esa empresa. Le puedo deponer en este proyecto, corresponde a una empresa de XX, actúa como asesor jurídico preventivo, acuérdense mi rol, prioriza riesgos, no inventes, alerta, y cada vez que yo voy a trabajar con esa empresa, trabajo en ese proyecto en particular que le puse ese nombre. ¿Me van siguiendo para qué sirve un proyecto? ¿Sí? El proyecto analiza y responde con gestión estratégica sobre eso que yo quiero trabajar. Vamos, entonces tenemos ya 3 tips, ¿sí? Personalización, modelo, proyecto. ¿Qué más puedo hacer? Compliance conversacional. ¿Qué quiere decir? Ya ahora entré en la iteración con el chat GPT, ¿sí? Y voy a promptear. ¿Qué quiero decir? Le voy a dar instrucciones. Debo dar instrucciones. Si ya no quiero personalizar porque actúe de distintas maneras, es cómo voy a trabajar con el chat, ¿sí? ¿Cuál va a ser la relación que voy a tener? Ustedes saben que promptear, ¿sí? Es conversar. Tenemos que saber conversar, ¿sí? Esta iteración, el chat recuerda, ajusta, se entrena. ¿Cuál es el error común de un prompteo? Decirle, analiza este contrato. ¿Qué es analizar? ¿Qué es lo que quiero? Me va a dar un resumen genérico. Entonces, ¿el chat GPT se equivocó al contestar o yo me equivoqué usuario al promptear? Y eso es lo que tenemos que ver. ¿Cómo promptear? ¿Cuál es la gobernanza del uso en la IA? No solamente es dar bien la instrucción, que ahora vamos a ver el contexto, sino los guardarrails básicos, ¿sí? ¿Para qué? Para que no invente, para que tenga un rol definido, para que tenga un marco normativo, encorsetar el tipo de respuesta que tengo o que quiero, ¿sí? Por ejemplo, prompt mitigadores, si no estás seguro, indicarlo, no tomes decisiones por mí, advertir los riesgos, no invente fuentes. El prompt, la estructura de un prompt, ¿sí? Es establecerle el rol que quiero con el que actúe ese chat, establecerle cuál es el sistema jurídico, de qué normas quiero que se expida, cuál es el objetivo concreto. Y acá necesito que ustedes aprendan, vean, a utilizar los verbos. Ahora les voy a dejar un listado de verbos porque a veces no es tan fácil dar instrucciones. Parece sencillo, pero no es tan sencillo, ¿sí? Entonces tenemos el rol, tenemos el sistema, tenemos el objetivo. ¿Cuáles son los riesgos o los escenarios? ¿Cuáles son los límites? ¿Cómo quiero que salga ese mensaje? Esta es una estructura básica de un prompt. ¿Cómo le pido? Actúa como, compara, contrasta. Fíjense la cantidad de verbos que puedo utilizar para el tipo de respuesta que quiero. Si quiero negociar, ¿qué le tengo que pedir? Propone, justifica, adapta, resume, revisa. Esto del listado les queda a ustedes, pero lo que quiero es, tenemos que nosotros, con todas nuestras capacidades, poder darles las órdenes al chat para tener la respuesta deseada, ¿sí? Cuanto más claridad y más precisión tenemos en la instrucción, mejor va a ser la respuesta. Un mega prompt que podemos utilizar es no solamente en concreto lo que estamos buscando, sino que la respuesta la compare con otro colega, hacer pelear a 3 profesionales en el mismo chat. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, los va a potenciar como abogados, van a generar lo que se llama este mega prompt comparativo al momento de darle una instrucción y tener la respuesta. El resultado, fíjense, van a ver que van a tener distintos niveles, ¿sí? De respuesta, como si estuviesen trabajando ya no solos, ¿sí? Sino con un abogado junior, con un especialista en compliance, con un abogado experimentado. Van a poder hacer que revise la respuesta y la mejore. Entonces, la habilidad está en nosotros, no importa en qué país, si es en Argentina, en El Salvador, porque nosotros somos lo que le vamos a decir con qué normativa, con qué encorsetado vamos a querer trabajar. ¿Podemos mitigar los riesgos de las alucinaciones? Sí. ¿Con qué? Con los guardarrails.
¿Con qué? Con la revisión, con la trazabilidad, con estos placeholders que se los dejo acá, que son para evitar que los documentos sensibles o nosotros introduzcamos datos que no deberíamos de nuestros clientes, ¿sí? Entonces tenemos muchas maneras, ¿sí?, de promptear evitando los propios riesgos que tiene la IA. El último tips, porque sé que tengo el cronómetro, pero quiero que vayamos con el último tips, que es crear GPTs. ¿Qué es un GPT? ¿Alguna vez crearon un GPT? Recién hablamos de el proyecto. Ahora, ¿qué es un GPT? El GPT es personalizar un asistente entrenado. No es una IA agéntica, sino que es una función que tiene el chat GPT para ejecutar, por ejemplo, una tarea repetitiva y mecánica que podamos tener en un estudio, tal como puede ser contestar mails. Por ejemplo, les pongo un respondedor de mails jurídicos. El GPT lo hace por ustedes. Ya ustedes no lo tienen que hacer. Vamos a ver en el diplomado, vamos a ver IA agéntica, que es directamente cuando la IA entra en la computadora y hace todo. Es cuando ustedes quieren tener el mejor vuelo y la dejan a la IA que que no, que se sumerja en las redes y busque la información. Bueno, acá el GPT en realidad es un junior especializado, ¿sí? Alguien que les va a dar, ejecutar tareas concretas que ustedes necesiten. Un asistente jurídico, por ejemplo, en la redacción de mails. La IA agéntica se las dejo para el diplomado. Con la IA agéntica pueden hacer un agente de contratos en IA, ¿sí? Acá les dejo cómo construir, que en general tiene unos pasos un poco más complejos y necesita más tiempo, pero fíjense cómo personalizaron el modelo, ¿sí? Aprendieron a utilizar cuál es el mejor según lo que necesiten. Gestionan el prompt para tener la mejor respuesta. Tienen un asistente jurídico, es decir, la arquitectura del chat GPT está en ustedes. Ustedes, de empezar a trabajar, tienen que saber qué es lo que quieren, qué es lo que quieren con esa herramienta. Hernán ahora les va a enseñar 4 herramientas más. Pero el chat, como les dijo Hernán, a mí me gusta porque lo puedes utilizar con bagaje, ¿sí?, de instrucciones. Hoy vimos Instant Thinking, proyectos, GPT, agentes, pero no hablamos de tecnología, sino cómo integrar toda esta arquitectura, todo este diseño profesional con criterios jurídicos. El Insta acelera, el Thinking profundiza, los proyectos los organizan, el GPT les permite delegar tareas controladas y los agentes con estructura les alivianan tareas que pueden hacer directamente en la IA, pero ninguna reemplaza la decisión que sigue estando en cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque ese es el principio jurídico de la responsabilidad profesional, que no es delegable, la matrícula es nuestra, pero como dijo Hernán, ¿qué hace la IA? Nos obliga a pensar mejor, nos obliga a preguntar mejor, a estructurar mejor, pero nos potencian para dar mayor precisión. Ahorramos tiempo y mejoramos nuestra respuesta. Por eso, los invito a reflexionar sobre esto. Los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer ni escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender. El chat GPT nos invita a reaprender nuestro rol como abogados. Con estos 5 tips podemos mejorar la respuesta de una IA. Creo que estoy en tiempo, Hernán. Espectacular, Vane. Bueno, gracias por... La verdad que uno de los desafíos es condensar tanta información en tan poco tiempo, ¿no? Pero bueno, como siempre, súper clara. Me llevo, hoy aprendí muchas cosas yo también, así que bueno, nos sirve a todos. Bueno, gracias y seguimos con las que nos quedan, ¿no? Eh, También con la aclaración que algo adelantó Vane ahí, que no hay una de las herramientas que vamos a ver hoy, no hay una que sustituya a otra, sino que por ahí un poco la idea es aprender a navegar distintas IA para ver cuál nos potencia o cuál nos sirve más para la actividad o por lo que estamos haciendo, ¿no? Bueno, entonces yo retomo entonces de por acá, que es Perplexity, que es la primera que vamos a desarrollar. A pesar de que Vane me dijo, no hagas pruebas en vivo, Hernán, porque a veces falla y a veces se traba internet, yo voy a probar igual a ver cómo me va, porque para ver, ver las respuestas en el momento, ¿no? Para ver cómo responde online. Bueno, ¿qué es Perplexity? Perplexity es un motor de investigación general aumentado.
Perplexity responde preguntas complejas con fuentes citadas y condensa horas de búsqueda en segundos. ¿Para qué sirve? Sirve para, sobre todo para investigar, y acá también algo que charlamos en su momento con los organizadores del curso, de la actividad, no reducir el rol del abogado a un rol de abogado litigante, a un rol de abogado no sé, administrativo o estatal, sino también no menospreciar el rol del abogado investigador. Muchos de ustedes me he encontrado acá con alumnos de la maestría que me han saludado recién también. Muchos de ustedes tienen una carrera como investigadores, como docentes, entonces también esta idea nos sirve mucho para esto. La idea fuerza de esta IA es reduce tiempo de búsqueda, organiza información y responde preguntas complejas y además aporta transparencia de fuentes, algo que GPT no lo tiene. Bien, GPT muchas veces es acusada justa o injustamente de un ladrón intelectual, ¿no? Que se apropia de ideas y de cosas de otros. Perplexity tiene una fidelidad extrema, una honestidad extrema en cuanto a las cosas que dice, porque cita las fuentes, como lo vamos a ver ahora. ¿Por qué creo que es importante? ¿Cuál es la tensión que genera la actividad que normalmente desarrollamos? Que seguimos investigando muchas veces en la era pre-IA, googleamos, quienes se dediquen a actividades de investigación. Hace muy poquito me tomé un café con un gran profesor y un gran amigo que está haciendo su doctorado y me decía, bueno, mi casa es un mar de libros, mi escritorio son edificios de libros y bueno, y yo lo que decía, estás estudiando y estás investigando como en la era pre-IA, ¿no? Y ahora vamos a ver cómo esto te ahorra, pero no minutos, horas y días de trabajo. ¿Cuál es el mensaje que nos deja Perplexity? Es convertir eficiencia en ventaja, lo que decíamos hoy. Hoy ya no competimos por conocimiento, sino competimos por eficiencia. Entonces, la idea de esta herramienta es que esa eficiencia se traduzca en una ventaja. ¿Qué diferencia tiene con, por ejemplo, Google? Google es un motor de búsqueda de enlaces, ¿no? Es un indexador de páginas. Perplexity nos da una respuesta estructurada, bien, integra la información de las fuentes y cita las fuentes. Mientras que Google, por ejemplo, nos da enlaces para que vos tenés que abrir, leer, husmear como si fueran libros digitales, ¿no? Es una búsqueda fragmentada, requiere múltiples pestañas, síntesis manual, mientras que Perplexity nos da respuestas consolidadas. Permite preguntas complejas, entiende el lenguaje natural y puede preguntar y profundizar, y eso es algo conversacional. En base a esto que me respondiste, ¿por qué me decís esto? O sea, que es algo que nos separa mucho de Google, ¿no? Y también quería distanciarlo y separarlo de GPT, no porque uno sea mejor que otro, sino porque son distintos, tienen propósitos distintos y sirven para distintas cosas. ChatGPT está diseñado para pensar, estructurar, redactar, analizar, argumentar, simular escenarios, construir documentos complejos, etcétera. Mientras que Perplexity tiene una finalidad un poco más fina o más justa o más pequeña, que es, o menos ambiciosa, que está diseñado para investigar y traer información actual, citar fuentes, rastrear papers, mostrar enlaces verificables. Es como más cercano a un Google académico potenciado con IA, podemos decir, ¿no? Pero bueno, vamos a la prueba, ¿no? Yo, por ejemplo, le pregunté acá, o le vamos a preguntar ahora a Perplexity, que ustedes lo pueden hacer con cualquier pregunta, le vamos a decir, bueno, imagínense que ustedes estamos haciendo un trabajo académico, bien, y que nuestro tema de tesis es la responsabilidad de los directores societarios en Argentina y en El Salvador. Entonces, nos salimos de acá y le preguntamos a Perplexity, le preguntamos, por ejemplo, esa pregunta exacta. Comparar las responsabilidades de directores societarios en Argentina y El Salvador con fuentes académicas, ¿no? Bueno, le tiramos en vivo, está leyendo y con la velocidad del rayo nos empieza a elaborar una respuesta separando el marco legal de Argentina, el marco legal de El Salvador y en cada caso con fuentes, bien, que yo puedo picar y me conecto el hipervínculo, ¿no? Incluso nos da una comparación clave, nos dice que la base normativa en un lado está en la ley de sociedades, en el otro lado está en el Código de Comercio, el alcance de la responsabilidad para sociedad accionista y tercero, el otro en El Salvador es para terceros también, etcétera. Es decir, nos amplía y nos amplifica un montón. También
podemos, bueno, acá nos guarda, si yo recién salí, ahora vuelvo, nos vuelve a la información, nos hace cuadros, y si, por ejemplo, nos dice que ambos regímenes protegen a terceros de la insolvencia, pero Argentina exige una prueba más estricta del mal desempeño, y yo tengo duda de esto. Bueno, ahí me marca la doctrina, me marca un fallo, por ejemplo, de por qué Perplexity me dice esto, que acá se exige otro criterio más estricto, y me marca una doctrina, ¿no? Donde yo también puedo picar y me redirige en este caso, bueno, acá me manda a un paper específico o me manda, por ejemplo, a un fallo de la Corte, ¿no? Entonces, bueno, esto es cómo funciona Perplexity y acá me dice, bueno, análisis del fallo de la Corte Suprema, las sociedades comerciales y la responsabilidad de directores. Fíjense que me busca algo, es un anillo específicamente diseñado para este dedo que nosotros tenemos acá, es algo, un traje a medida. Bueno, así funciona Perplexity, no me quiero extender mucho más porque quería mostrar las otras, pero yo podría preguntarle cualquier cosa, por ejemplo, ¿no? Podría preguntarle, no sé, cómo es eh, qué tipo de desarrollo tiene el derecho de daños en El Salvador. Y bueno, y es una pregunta genérica, es una pregunta amplia, ¿no? Pero sé que es una materia que no tiene tanto desarrollo como el derecho penal, por ejemplo, en El Salvador. Y bueno, y ahí nos dice y nos habla de la base normativa, de la evolución histórica, el actual, las limitaciones, el enfoque, bien, y me marca algunos casos emblemáticos, ¿no? Pero bueno, me permite, por ejemplo, si yo tuviera ese tema de investigación, me ahorra tiempo y yo puedo seguir iterando y preguntando. Bueno, nada, Perplexity funciona así, me deja memoria. Yo, por ejemplo, le pregunté el otro día, ¿cómo la inteligencia artificial puede reducir costos de transacción en la práctica jurídica a la luz del teorema de Coase y la teoría de la firma de Williamson? Incluye aplicaciones concretas para estudios jurídicos medianos en América Latina. O sea, le hice una pregunta recontra específica que es algo que trabajamos en nuestra maestría de análisis económico, ¿no? Y bueno, y me hace un análisis del teorema de Coase aplicado a la inteligencia artificial y la reducción de costos en los estudios jurídicos de América Latina. O sea, puedo preguntar cosas genéricas y puedo preguntar cosas súper específicas. Por eso creo que tiene una potencia muy buena para desarrollar. Bueno. Seguimos. Vamos ahora a seguir con otra que se llama, bueno, esto es, me lo dejé por las dudas si fallaba, como me ha dicho Vane, pero no falló, así que esto lo vamos a pasar rápido. Es un copia y pega ahí. Bueno, Umata. A ver, nos reseteamos, nos olvidamos de GPT, nos olvidamos de Perplexity, nos olvidamos de lo que estuvimos viendo y expandimos nuestra mente para ver qué es Umata. Bueno, Umata es una herramienta de análisis inteligente de documentos. No es un buscador general como Perplexity, no es un generador amplio como GPT y está diseñado para leer, entender y responder preguntas sobre documentos extensos. Es decir, que es una IA cerrada. En esto si tuviéramos que buscar un parentesco, no tendría ningún vínculo con el ADN de GPT ni de Perplexity, y sí podríamos decir que son primas hermanas de Notebook LM, por ejemplo, que es otra IA cerrada. Bien, ¿cómo funciona Umata? ¿Para qué sirve? Sirve para analizar y leer documentos largos. Documento largo puede ser una tesis académica, una tesis doctoral, una tesis de maestría, un contrato de esos odiosos que a veces nos traen para revisar a esos clientes, que son contratos de 40 páginas, que tienen hojas y hojas de antecedentes, o que tienen 25 adendas. Bien, y bueno, puede ser que nos toque leer un contrato súper complejo de un vínculo entre entidades internacionales, contratos bancarios. Entonces, ¿qué hace Umata? Subís el PDF y le empezás a preguntar como si fuera un asistente jurídico para analizar este contrato, este fallo o este expediente, lo que sea, ¿no? Con la, digamos, diferencial de que Umata no olvida nada, es el asistente jurídico perfecto, leyó todo y no olvidó nada, ¿no? Y tiene una capacidad de análisis muy fina. ¿Cuál es la potencia que tiene esto? Que nos convierte documentos largos en respuestas accionables. Es como si fuera, imagínense, como el contrato o el documento, como que fuera un testigo que yo lo puedo interrogar libremente a fondo, ¿no? Organiza, sintetiza información, extrae riesgos, puntos críticos en minuto, permite interrogar contratos, expedientes como si hablaras con ellos. Bien.
¿Por qué creo que es algo digamos, qué es lo que tensiona con nuestra práctica habitual? La mayoría de los abogados y abogadas todavía seguimos leyendo PDF como si fueran fotocopias en papel, ¿no? O incluso los procesos de digitalización judiciales, muchas veces lo que hizo fue trasladar, digamos, transformar un documento en papel en un documento telemático, pero no aprovechar la fuerza y la potencia que tienen estas herramientas, ¿no? El mensaje, la identidad de Umata es el abogado que leyó todo y no se olvida de nada, ¿no? Entonces, bueno, vamos, creo que es mucho más fácil de ver en la cancha, ¿no? Bueno, a nosotros nos tocó trabajar, por ejemplo, un contrato bastante difícil que estamos trabajando actualmente, ¿no? Que es un fideicomiso de sindicación de acciones. Un contrato, ya el contrato de fideicomiso es un contrato difícil, y bueno, y más si es de sindicación de acciones, que son contratos raros o por ahí contratos que no usamos mucho, ¿no? Entonces, bueno, yo subí el contrato a Caumata, bien, y ahora le vamos a preguntar a este, vamos a borrar ahí así no se ve quién es. Y le pongo, bueno, le empecé a preguntar cosas de este contrato, este es mi trabajo, en realidad le estoy mostrando cómo estoy trabajando, por ejemplo, esta semana este fue mi trabajo. De entrada le dije respondeme en español, ¿bien? Entonces ya de entrada me pasó un resumen del documento, después le pregunté, por ejemplo, qué debilidad tiene el documento, empecé con prompts genéricos, quiénes son las partes, dame un resumen del documento. Después, ¿quién es el fideicomisario? Empezamos a ajustar. ¿El contrato está bien hecho? Bueno, me dice algunas cosas que sí, y después empezamos con preguntas de forma, por ejemplo, si tiene error de ortografía, si tiene cláusulas repetidas, y ya empecé a hacer preguntas específicas. ¿Cuáles son los deberes del fiduciario? Si tiene contradicciones, bueno, ya lo habíamos preguntado. Largame las red flags, largame las banderas rojas, largame los riesgos. Y acá me dice, bueno, me empieza a responder, me respondió algunas cosas en inglés, ahí vuelve en castellano, y me dice, mirá, de entrada, fíjate que hay responsabilidad limitada de los fiduciarios, hay una restricción para la cesión de la posición fiduciaria, hay una complejidad y rigidez en el mecanismo de salida y de evaluación, hay una dependencia de notificaciones formales y plazos estrictos, quizá me está dando la idea que yo podría usar herramientas telemáticas, y en cada caso, no es que me lo dice, che, mirá, lo vi genérico, si yo quiero específicamente ver por qué me dice eso, y bueno, voy acá al hipervínculo y acá me dice, mirá, te estoy diciendo esto porque, por ejemplo, acá estás diciendo que se obligan en caso de responder a transferir los fondos en concepto de conservación de bienes aportados, bla, bla, bla. Algo que tiene que ver con mi contrato, ¿no? Pero me larga las red flag y me dice dónde están, bien, y yo las voy a buscar ahí, ¿no? Bueno, los deberes del fiduciario. Y bueno, y después le digo, también permite esto, que nos pongamos un poco creativos, ¿no? Y por esto es que es una IA cerrada, pero también no deja de ser IA porque piensa y es inteligente y sugiere, ¿no? Entonces le digo, bueno, sugerime algunos covenants, ya que me dijo que una de las red flags que me largó era, che, el fiduciario puede hacer muchas cosas, puede comprometer la responsabilidad, puede hacer lío, puede hacer macana. Bueno, ¿cómo? Entonces, ¿cuál es la respuesta o el pedido que le hago yo? Bueno, entonces dame unos covenants, dame restricciones para proteger a los fiduciantes que son nuestros clientes. Nuestros clientes son los fiduciantes. Entonces me dice, mirá, sería recomendable agregar covenants específicos para proteger a los fiduciantes, como obligación de información periódica, limitación expresa de facultades, cláusula de remoción y sustitución, incluir un mecanismo claro para removerlo y reemplazarlo en caso de un incumplimiento y no que tenga que hacer un juicio para eso. Otra vez, costo de transacción, porque si yo pongo esta cláusula, el costo de transacción de sacar a un fiduciario se reduce a una carta de documento, y si no la pongo, el costo de transacción de sacar a un fiduciario se reduce a un juicio que dura 2 años, con honorarios, con incertidumbre, con un montón de cosas, ¿no? Bueno. Hay riesgo, y le empecé a preguntar cosas más específicas, ¿no? Hay riesgo de shirking, shirking es holgazaneo, ¿no? Que son problemas de agencia, que los vimos el año pasado algunos en nuestra maestría. ¿Qué pasa cuando se desalinean dos personas, ¿no? Se desalinea un administrador con un administrado, un fiduciante con un fiduciario. Y me dice, sí hay riesgo de shirking, que es holgazaneo, falta de esfuerzo, ¿no? Porque el contrato establece obligaciones de estricta diligencia y lealtad, pero la complejidad y rigidez del contrato pueden generar incentivos para que el fiduciario actúe con excesiva cautela. Bueno, y puedo seguir preguntando, ¿no? Le pregunté si hay posibilidades de que cometa empire building, que se llama, que me infle, me genere una superestructura que yo no necesito. Y puedo seguir preguntando, ¿no? Eh, necesito, por ejemplo, cláusulas de salida para el fiduciario. Dame una. Bueno. Un poco la prueba es también para que veamos
con qué rapidez puede responder y me dice una cláusula de salida para el fiduciario, puede ser la siguiente, cláusula de remoción y renuncia. Y me la pone. Bien, también me marca que hay una que está acá, que es la que deberíamos manejar o modificar. Bueno, ¿cuánto me ahorra en tiempo esto y cuánto gano en términos de competencia profesional? Creo que es enorme, ¿no? Primero, se me tienen que ocurrir las ideas, primero tengo que leer el contrato. Bueno, esto me genera un dinamismo extremo, ¿no? Yo creo que más de uno, bueno, también creo que coincido en esto con lo que decía Vane, estamos yendo a 300 por hora, ¿no? Me parece que habría que dedicarle una clase o dos o tres a cada herramienta. Pero bueno, un poco la idea de esto era hacer un paneo, mostrarles cómo funciona una y otra. Voy a ir a esta, que es una de las que a mí más me gusta. Humata la vimos. Voy a ir a esta, que es una de las que más me gusta. Y dejé para último una de las que más uso. Bueno, ¿qué es Spielbook? Spielbook es una herramienta de redacción y revisión de contratos. Otra vez nos reseteamos y nos concentramos que esto es contratos. Es decir, quien no se dedique hacer contratos, a revisar contratos, a celebrar contratos, quizá no le sirva, porque no es un buscador como Perplexity, no es un analizador general de PDF como Mata, no es un generador amplio multipropósito como GPT, sino que es una IA diseñada para trabajar dentro de un contrato mientras estoy redactando. Bien, ¿para qué sirve? Bueno, para lo que dijimos, para redactar y analizar contratos. ¿Cuál es la idea de esto? Es un copiloto contractual inteligente. Es el socio perfecto, el socio obsesivo que leyó todo bien y con el cual yo puedo discutir con una experticia superior, ¿no? ¿Por qué creemos que había que traer esto a este curso, a esta charla? Porque la tensión que genera hoy la IA con el desarrollo profesional es que hoy un error en una cláusula puede costar millones y la revisión sigue siendo en muchos casos artesanal, o incluso con herramientas genéricas, ¿no? Entonces creo que esto nos deja un mensaje fuerte, que es que el abogado del futuro no redacta solo, sino que tiene que supervisar inteligencia artificial y navegar a inteligencia artificial. Bueno, diferencias y similitudes. Con Umata y Spielbook, ambos son IA cerradas, ¿no? Trabajan sobre documentos que vos le cargas. Que vos cargas, me faltó la S. Ambos sirven para detectar cláusulas problemáticas, señalar riesgos, ayudar a la revisión, pero hay pequeñas diferencias. Por ejemplo, Spielbook me sugiere cláusulas con un nivel de detalle un poco más amplio que las que me puede sugerir Umata. Detecta riesgos, marca inconsistencias, mejora la redacción mientras editas y es una herramienta de producción y control que está incluso incorporada a Word, es decir, que puedo incluso automatizar dentro del mismo Word, ¿no? Y bueno, quizá Umata funciona mejor con documentos largos ya terminados. Es un proceso de revisión quizá más fino para cuando ya resolví un montón de cosas previas que tenía que resolver. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, cómo funciona eh, Spellbook, que significa libro de hechizos, sería la traducción en castellano, ¿no? Y ahí sí vamos a entrar específicamente a Spellbook, el dato de color de Spellbook, que es caro, no es barata comprar esto, ¿no? Pero bueno, acá estábamos, yo empecé a trabajar con los mismos contratos, por ejemplo, con este fideicomiso de sindicación de acciones, que es un contrato que estaba trabajando ahora, y también con un contrato un poco más complejo que nos tocó, que eran otro tipo de contratos de fideicomisos inmobiliarios, ¿no? Que tenían muchísimas adendas. Entonces acá empecé a preguntarle, y acá le vamos a hacer una pregunta concreta, por ejemplo, a ese contrato le voy a pedir, por ejemplo, sugerime covenants del fiduciario, ¿no? Cláusulas para reforzar covenants del fiduciario. Bueno, ahí está pensando, me genera en español y ahí me larga directamente todas las cláusulas con las cuales yo podría mejorar la situación del fiduciario, ¿no? No importa si no conocen de fideicomisos, ni de fiduciarios, ni de fiduciantes. Lo que les estoy mostrando es qué nivel de detalles me da eh, esta IA. Fíjense que me está observando, por ejemplo, 10 o 12 cláusulas, muchas son muy finas. Cláusulas que solamente las maneja un experto en sociedades y un experto en análisis económico del derecho. Y acá me las da con un golpe de clic, ¿no? Por ejemplo, antes le pregunté, sugerime dos cláusulas que sean incentivos positivos y dos negativos para el fiduciario para limitar problemas de agencia. Los problemas de agencia son problemas cuando se desalinean los intereses, ¿no? El fiduciario, por ejemplo, le interesa cobrar más plata no sé, a un administrador, un gerente, y decide cobrar más
falseando reportes o tomando riesgos innecesarios para los socios. Entonces hay un problema de agencia, se le llama eso problema de agencia. Entonces digo, bueno, ¿cómo se solucionan? Se solucionan básicamente en la literatura anglosajona, dice con zanahorias y garrotes. Por eso ahí dice carrot, ¿no? Que es zanahoria en inglés. Puedo poner un incentivo negativo o un incentivo positivo, pues poner una zanahoria, un incentivo positivo, por ejemplo, decirle un bono variable por desempeño. Decirle, bueno, si vos trabajás mejor, tenés un bono. Ponerle, por ejemplo, un acceso success fee acotado por evento extraordinario. Por ejemplo, poner que en caso de activación y cierre de un evento extraordinario, una venta o algo, tenga un porcentaje, un fee sobre esa operación, ¿no? Esos son incentivos positivos, son zanahorias. Ahora también me dio el garrote, ¿no? El stick, el palo. Y me pone una cláusula clawback, que es pérdida automática de variable por incumplimiento de definición de cumplimiento grave. Pero son, insisto, cosas súper finas. Si ustedes se ponen a hablar de esto con alguien que realmente maneja la situación, digamos, es como que tienen, se vuelven expertos solamente con un clic, ¿no? Obviamente, para preguntar por zanahorias y garrotes, para preguntar por incentivos, para preguntar por costos de transacción. Obviamente que hay que tener una formación de fondo y ahí es donde está el mensaje esperanzador, el mensaje tradicional. La IA no puede sustituir la formación de fondo, la IA no puede suprimir esa necesidad, porque eso es lo que a ustedes les permite justamente, les da un llavero para manejar la IA a otro nivel, como decía hoy Vanessa. Le podés preguntar, mirame este contrato, decime qué opina este contrato, o le podés decir directamente, dame un covenant, dame no sé, una cláusula, como decíamos recién, para limitar problemas de agencia. Bueno, este Spellbook en el último tiempo, a mí es algo que realmente me voló la cabeza cómo funciona y creo que me regaló tiempo, que es lo que yo más valoro hoy en mi vida profesional, tiempo. Lidiar con un proceso complejo nos insume enormes eh, cantidades de tiempo. Y bueno, y esto nos da tiempo, nos da dinamismo, nos da agilidad. Bueno, acá les había pegado todo esto, cómo funciona. Y les muestro la última, que es una de las que yo más uso, sobre todo en docencia y en investigación. Y voy a acelerar para que Raquel no me rete que nos estamos yendo con el tiempo. Bueno, ¿qué es Notebook LM? Bien, Notebook LM funciona básicamente como una guía cerrada que le dije recién, donde vos cargas libros, artículos, PDF, documentos doctrinarios, apuntes propios, enlaces, puedes cargarle hasta 40 fuentes por archivo, ¿no? Y responde únicamente en base a esos materiales. Cita exactamente dónde está la información, permite hacer preguntas complejas, genera resúmenes estructurados, puede organizar ideas e incluso generar guías de estudio o esquemas. Y es como generar o trabajar con una biblioteca cerrada. Es como tener una biblioteca en la computadora donde vos le podés preguntar cosas y te redirecciona directamente al párrafo del libro donde está para que vos, por ejemplo, puedas hacer una cita o puedas ampliar. Entonces, centralmente esto sirve para investigar. Todos en la abogacía es tareas de investigación, ¿no? Investigar y pensar con tus propias fuentes. Es un asistente de investigación basado en documentos propios, de ahí la fiabilidad, ¿no? Minora la tasa de error, la tasa de falibilidad, porque es una idea cerrada que trabaja con fuentes seguras que vos le subiste. Organiza la doctrina, la bibliografía, conecta ideas y responde citas controladas. Bueno, yo me acuerdo a mi colega que realmente está renegando un montón con su tesis doctoral, está hace 4 años trabajándola y cada vez que quiere desarrollar algo tiene que ir a buscar el libro, acordarse dónde leyó, buscar la pestaña, la oreja que marcó el libro. Manejar esto nos da una capacidad superlativa de procesar volúmenes de información enormes. Ahora vamos a ver cómo funciona. Bien, acá antes del prompt, yo directamente voy a entrar a mi propio Notebook LM. Bien, este es mi propio Notebook LM. Fíjense cómo funciona. Ahí voy a ver si puedo. Acá están mis trabajos de lo que yo estoy trabajando o cosas que estoy trabajando específicamente ahora, ¿no? Tengo una, por ejemplo, de análisis económico de derecho societario, una de análisis económico de derecho de daños, una de contratos, un fideicomiso específico que son como 30 documentos que me lo cargué acá.
bueno, un fideicomiso de sindicación de acciones que también me lo cargué acá, que acá son poquitas fuentes, son dos fuentes, un contrato y una adenda. Pero, por ejemplo, voy a entrar acá, análisis económico del derecho societario, que es algo que yo estoy trabajando ahora bastante. ¿Qué puedo hacer? Por ejemplo, le puedo preguntar, decirle qué es, antes hablamos del Empire Building, ¿no? Que es, que yo se lo digo con mi conocimiento modesto, es cuando se genera una suerte de elefantiasis, ¿no? Cuando los gerentes amplían la estructura más allá de lo que corresponde en beneficio propio, ¿no? Ahora, yo le subí a este no Google M, le subí un montón de libros, muchos libros muy relevantes, por ejemplo, libros internacionales, libros de derecho procesal, de derecho mercantil, acá lo estoy viendo, Tirol, le subí de manual de microeconomía, de manual de derecho societario, le leí uno de Posner de análisis económico, bueno, etcétera. Muchos, le subí 40 libros y 40 documentos, ¿no? Entonces, esta IA cerrada va a trabajar y me va a responder en base a eso, y lo que no está ahí no lo va a inventar, ¿no? Entonces yo les pregunté específicamente ahora por Empire Building, y me dice acá, ¿qué es la construcción de imperios, no? Es un fenómeno descrito en la teoría de la firma y los problemas de agencia, el cual los directivos priorizan el crecimiento del tamaño de la empresa por encima de la maximización de beneficios para los propietarios principales, ¿no? Se detalla, por ejemplo, por qué pasa esto: motivación del administrador, aumentar la cuota de mercado, ampliación del sector público, límites de control, etcétera, etcétera. Ahora, me dice, por ejemplo, que los administradores suelen estar motivados por objetivos personales que no siempre coinciden con los de los accionistas. Y digo, ¿y de dónde saca esto, no? Entonces ahí me lo marca, y yo puedo picar ahí, y ahí me larga directamente a la fuente y me manda al párrafo y me dice dónde está este párrafo, ¿no? Y bueno, yo acá subo a la fuente y ahí me leo. La fuente es un artículo que se llama Problemas de agencia e incentivos para el desempeño de Rossini, ¿no? Bueno, ¿cómo me sirve esto para un proceso de investigación? Es descomunal, pero no es solamente ese único beneficio, sino que me genera, por ejemplo, mapas mentales, ¿bien? Esto quizá tarde un poco más en hacerme un mapa mental, así que por eso lo desarrollamos. Y una cosa fantástica, me genera un podcast, por ejemplo. Si yo pico acá donde dice resumen, me genera un podcast donde es una charla como si estuviera, por ejemplo, Vanessa y yo charlando de este tema, ¿no? Con una fluidez que realmente ni siquiera te das cuenta que es una IA. Parece que es directamente una charla de una radio, ¿no? Bueno, acá pude entrar, por ejemplo, a- al mapa mental. Entonces, nos pasó, por ejemplo, el año pasado, yo tuve un desafío enorme que me dijeron, mira, hay que desarrollar la materia de análisis económico del derecho, tenés una semana acá en El Salvador para desarrollarlo en la universidad. Bueno, ¿cómo haces para reducir una materia en una semana? ¿Cómo haces para compartir tanta información? Bueno, esta fue la que más usamos y empezamos a navegar conceptos, ¿no? Entonces yo quiero tener una aproximación de conceptos fundamentales. En vez de agarrar 25 libros, pico y ya entro acá eficiencia y justicia, ¿no? Entro en la parte genérica, ¿no? Bueno, eficiencia y justicia, acá podríamos hablar de qué es la eficiencia contra la justicia, qué son los costos de transacción, esto sería teorema de Coase. Eficiencia seguramente me va a hablar acá, probablemente si pico acá, de la eficiencia, los criterios de eficiencia, ¿no? El criterio de Kaldor-Higgs, el criterio de Pareto, pero bueno, me pica, me lleva y me habla de los problemas específicos, y acá de qué es la eficiencia, cómo se analiza, cómo se tamiza. Bueno, en fin, una potencia, algo que creo que es formidable realmente para trabajar tareas de investigación, sobre todo en contextos, como decíamos hoy, que la información, hay una sobreabundancia de información, y hay el desafío es justamente cómo optimizar los tiempos con esto, ¿no? Bueno, ahí va mi cierre, ya en tiempo más o menos que nos sugirieron, que era una hora. Muchas de estas cosas creo que muchos deben estar pensando, bueno, parece ciencia ficción, ¿no? Y sí, parece ciencia ficción, pero es la nueva forma de ejercer la abogacía, es la nueva forma de ejercer el derecho. El derecho no cambió, pero el contexto sí, el contexto cambió drásticamente, y quien creo que no se apropia de estas herramientas se vuelve una especie de
prehistórico, una especie de cavernícola del derecho, frente a quien sí maneja estas herramientas tecnológicas, ¿no? En un mercado que se mueve a esta velocidad, el talento para volvernos más y mejores humanos, digamos, el talento pasa por volvernos más y mejores humanos, como decíamos hoy, adquirir criterio, agilismo, método, habilidades humanas avanzadas, y un poco eso es lo que vamos a trabajar en nuestro curso, y un poco ese es nuestro desafío. Ahí los esperamos. Bueno, ahí les dejo mis datos de contacto. Y bueno, y desde ya que quedamos abiertos con Vanessa a un espacio de preguntas, y bueno, y espero que les haya resultado de interés la charla, ¿no? Bien, Gracias, eh, al súper. contrario. Raquel, la última, si alguno quiere dejar una reflexión sobre la clase de hoy, también puede meterse en ese QR y dejarnos sus observaciones. Bien, quedo atento a las sugerencias. Súper bien, muchas gracias, doctor Kiss, doctora Vanessa. Solo voy a dejar el espacio abierto para que quien quiera hacer su pregunta a través del micrófono lo pueda hacer, y si no, va escribiendo. Y para romper el hielo, por ahí alguien preguntaba y ya le habían respondido por acá. Buenas tardes, maestro. ¿Todas son IA gratuitas como GPT o se paga al utilizarlo? Quizá la doctora nos puede dar una respuesta mucho más técnica. Por ahí alguien le decía que tienen limitaciones, pero en base a su experiencia, doctora, y luego le vamos a dar la palabra a quien la tenía levantada por ahí, que no vi el nombre. Sí, lo que contestaron está perfecto. En realidad, la mayoría tiene un uso gratuito limitado y luego para tener más tokens, que es tener más capacidad en las respuestas y en la iteración, te ofrecen el servicio pago. El ChatGPT, por ejemplo, son $20 el pago, que con eso alcanza para empezar a probarlo mucho mejor. Spellbox es pago y es un poquito más caro. Es decir, hay herramientas que tienen una limitación en el uso gratuito que también les sirve para probar y para ver si realmente funciona para lo que quieren, y después tienen el servicio pago como en casi todas. Muchas gracias. Dejo micrófono abierto. Por ahí vi una manito levantada que no alcancé a ver el nombre. Si todavía puede Cecilia, ser la creo. respuesta, Cecilia. Buenas noches, era yo, Celia Martínez. Buenas Pero noches. básicamente la pregunta era la que estaban contestando, si estas aplicaciones tenían versión gratuita, pero ya lo contestaron. Y en general, aprovechando, o sea, realmente la clase deja como esa sensación de querer conocer más, ¿verdad? Y de querer de verdad aplicar o empezar a utilizar estas herramientas, y en ese sentido pues nos despierta el interés para el diplomado que están mencionando. Entonces, lo que quisiera saber yo en torno al diplomado es que sí, de alguna u otra manera, porque la utilización de estas herramientas, lo que por lo menos en lo personal, y considero que varios colegas lo van a compartir, es el hecho de aprender a hacer los prompts de manera eficaz y eficientes, ¿verdad? Entonces, si en el diplomado de alguna u otra manera aprenderíamos o tendríamos las herramientas para aprender a hacer ese tipo de prompts de la manera más eficiente y eficaz. Bien, si me permiten ahí responderles, el diplomado está pensado en forma de taller, con lo que nos permite también la clase telemática, ¿no? El taller es sumamente aprovechable cuando es presencial, pero la idea es que sea con una mirada práctica, 100% práctica. No es un diplomado que esté enfocado en conocimiento de fondo, sino en habilidades, o habilidades blandas, como decíamos recién. Así que la respuesta es que sí, que vamos a trabajar sobre esas, no solamente sobre los prompts y sobre estas herramientas tecnológicas, sino también sobre otras habilidades. También recordarle que esto es solamente una unidad que vamos a desarrollar. También vamos a desarrollar técnicas de negociación, técnicas de oralidad, técnicas de interrogación de testigos. Es decir, que básicamente la idea es tratar de trasladar herramientas más que conocimiento para que ustedes puedan encontrar ese conocimiento o esas habilidades.
Súper, voy a dar lectura a una del chat y luego paso con el licenciado Josué. Y Francisco, al final vamos a dar más información del diplomado para que tengan todo el dato. Excelente, gracias por su interés. Por ahí alguien nos pregunta, no tiene nombre, Xiaomi, dice nomás, creo que tiene el nombre del dispositivo. ¿Cuál es la que más recomiendan en sí? En Bien, realidad, yo creo sí que que... Hernán, perdón. No, no, te dejo, Vane, y después en todo caso No, opino yo. que lo contestaste en la presentación. En realidad la herramienta es según lo que están buscando. No olviden que cada IA, como explicó Hernán, tiene una función específica. Entonces, hoy vemos ChatGPT porque, por ejemplo, tiene amplias funcionalidades, pero lo que explicó hoy Hernán fueron algunas herramientas muy específicas como Spellbox para el análisis de los contratos, NotULM que se puede utilizar para un sinfín de funciones, no solamente para el abogado. Es decir, van a ver que hay millones de herramientas y tiene que ver también con el estilo de cada uno. Y lo que decía Celia del prompteo, el prompt engineering, también lo vamos a ver, pero fíjense que hay hasta colegas que dicen que los prompts no tienen que ser redactados con cierta estructura, sino que tienen que ser intuitivos. Entonces, es probar y ver para qué lo quiero. Por eso hoy les decimos, hay que sentarse y ver qué quiero utilizar hoy, para qué lo quiero y ahí buscar la herramienta concreta. Y además, utilizar 4 o 5 herramientas a la vez, una vez que ustedes estén, les va a explotar la cabeza de todo lo que van a poder crear con cada herramienta. Excelente, licenciado Josué, adelante. Bien, buenas noches. De verdad que para mí, no sé si me escuchan correctamente, ¿me escuchan bien? Sí, Bueno, Muchas escuchamos. gracias. Doctor Tess, maestra Vanessa Ruiz, para mí es un honor de verdad conocerle y volver a ver al doctor Kiss. Recuerdo el año pasado cuando nos dio la clase de forma específica el doctor y nos enseñó a utilizar esa aplicación de Notebook LM, que el curso no se basaba en nada que ver en tecnología, pero él nos aprovechó para poder darnos esa herramienta. Y yo recuerdo que yo la he utilizado bastante y, por ejemplo, este día yo tuve una audiencia fuera de San Salvador, una audiencia un tanto compleja, donde me senté con Notebook LM, le incorporé el requerimiento fiscal, el dictamen de acusación, era un proceso penal, busqué jurisprudencia relacionada a lo que yo quería hacer, agregué de forma específica cuál era mi estrategia y conforme a eso yo pude fácilmente crear la argumentación, el alegato final, establecer los puntos débiles que tenía como defensa y verificar cuáles eran los puntos débiles por parte de fiscalía. Normalmente nosotros como abogados lo que menos tenemos es tiempo y estas herramientas definitivamente nos están apoyando de forma asombrosa. Es más, todavía pude crear un podcast y mientras iba manejando, porque era fuera de San Salvador, iba fácilmente estudiando y recordando qué es lo que iba a pasar. Eh, este día definitivamente he conocido nuevas herramientas que desconocía, ¿verdad? Definitivamente tengo que seguir estudiando. Y pues agradecerle, doctor, agradecerle, doctora, por todo el tiempo que se han tomado, pues invitar a todos los demás que se incorporen al diplomado porque definitivamente va a estar asombroso. Yo estoy que enfocado en materia civil e infantil, en materia de litigio, me ha ayudado exageradamente. Muchos me preguntan cómo puedes hacer tantas cosas al mismo tiempo. Estoy estudiando maestría, doy clases, litigo, porque la inteligencia artificial es uno de los mejores auxiliares que tenemos y es necesario aprenderlo. Así que definitivamente les agradezco la oportunidad, voy a seguir aprendiendo, espero pronto estar con ustedes, lo esperamos pronto. No era pregunta, pero más que todo era exponerle a los demás compañeros salvadoreños la necesidad y casi obligatoriedad de acostumbrarnos a trabajar con la IA y no demonizarla como muchos profesores lo hacen, sino que todo lo contrario. Muchas gracias, maestros. Muchas gracias, licenciado. Vamos a dar paso a una pregunta más. Excelente información. La comparativa de Perplexity con Google se hizo viendo a Google solamente como un buscador. ¿Por qué no se ha hablado de Google Gemini? bien, bueno, básicamente no hablamos de eso por una cuestión de tiempo. Hay muchas más que pueden competir, también podemos haber hablado de Cloud, pero la realidad es que teníamos una hora y bueno, y la idea justamente era dar un paneo general, algo básico de algunas herramientas
y tener algunas, digamos, estructuras diferenciadoras. Es decir, bueno, sabemos que si esto es, no sé, si es un perro, si es un gato, si es un león, ¿no? Ahora, después, con más nivel de detalle, sí podemos ver las distintas especies dentro de las propias estructuras, pero simplemente la comparativa fue por si un oyente práctico pensaba, bueno, pero yo también puedo buscar en Google, bueno, para diferenciarlo de eso, que son quizá cosas más conocidas o lo que más accedemos, ¿no? Excelente, doctor. Y por aquí alguien dice, excelente, Gerson Eli dice, excelente presentación. Quería consultar en mi caso, ¿cuál sería la herramienta más idónea? Soy defensor público en derecho patrimonial y quisiera optimizar tiempos en redacción de escritos, siempre bajo la supervisión humana. Van si querés responder ahí. En realidad vuelvo a lo mismo, es decir, lo que quiere el colega es lenguaje conversacional, puede utilizar el chat, puede utilizar Cowork, es ahora asombroso, si no hemos podido hablar de todas las herramientas, creo bueno, que es ver además si necesita anonimizar, pseudonimizar, para qué lo quiere, podríamos hablar con el colega, pero recomendar miles, ver también cuál es su experticia para empezar a probar, no Google M es cerrada, entonces también para esa actividad me parece que es esencial. ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Quiere hacer un escrito? ¿Quiere hacer una defensa? ¿Está investigando? ¿Qué es lo que quiere hacer? Y ahí está la herramienta. Vuelvo a la misma respuesta porque la verdad que cerrarse en una herramienta tampoco me parece útil porque en la comparativa van a ver que cada herramienta tiene alguna idiosincrasia, ¿no? Si es la China, si es de Estados Unidos, si es de... La respuesta va a ser distinta, entonces mejor poder comparar para elegir cuál es la respuesta más adecuada a su profesión. Muchas gracias, doctora. Por ahí le dejan un mensajito también de orgullo al licenciado Rivas. Bueno, creo que vamos a ir cerrando nuestra hora de preguntas y respuestas. Yo sé que más que preguntas, esa ansiedad de querer usar las herramientas, la que hemos causado con esta masterclass, y ese es el objetivo, que estemos siempre presentes y listos para seguir aprendiendo. Les voy a contar también por acá que ya el doctor Kiss daba una introducción de qué se va a ver en el curso, entonces lo voy a reforzar. Este curso se va a llamar Abogacía Estratégica y Práctica Profesional Avanzada. La idea de este diplomado es que aprendamos casi lo que hemos visto acá, pero mucho más amplio, pero también otras herramientas que se van a estar viendo y otros temas. En el diplomado vamos a tener profesores desde Argentina que nos van a estar acompañando, y también vamos a tener el placer de contar con el licenciado Josué Rivas, referente salvadoreño también en el área de derecho corporativo. Entonces vamos a iniciar en abril, vamos a finalizar en julio con un taller presencial con el doctor Kiss de carácter opcional obligatorio. Lo digo opcional obligatorio porque ustedes van a tener la decisión de asistir o no, pero que también va a ser muy fructífero el momento de desarrollar la formación. La modalidad va a ser virtual sincrónico, con el taller al final, en el cierre del curso, en donde vamos a poder interactuar en la universidad también, y está orientada a todos los profesionales del área de derecho y estudiantes que quieran conocer también de estas herramientas. Próximamente vamos a estar lanzando la información en UGB Plus Formación Continua para que nos sigan por ahí, consulten, se preinscriban y les podamos enviar toda la información. De nuestra parte, doctores, licenciados, bienvenidos, bienvenidas. La verdad es que es un placer contar con ustedes en la Universidad Gerardo Barrios. Y por acá dice, muy bien, gracias doctora. Agradecimiento a todos los participantes y organizadoras a utilizar y a capacitarse, potenciar capacidades y skills. Así que yo ya no quiero hablar más porque vamos a estarle brindando información a través de las conexiones también que tengamos por WhatsApp o por el formulario. Recuerden que les va a caer a su correo una encuesta de satisfacción. Nos ayudaría mucho que la respondan para conocer su grado de interés y percepción para seguir abriendo espacios como este con profesionales, como les decía, top
de lo top, o sea, de alto nivel. Así que les esperamos en el diplomado, les esperamos en los cursos que vamos a estar brindando, agradeciéndole a los doctores por la disposición de colaborar con la universidad en estos proyectos tan importantes. Antes de despedirnos, quiero ceder el espacio rapidito, doctor Casey y doctora Vanessa, para que puedan hacer algunas palabras de cierre, y con eso nos quedamos hasta acá. Que tengan una feliz noche y descanso. Voy a dejar a los doctores para que se puedan despedir. Vanessa, te cedo el lugar. Ahí. Solamente gracias, ya es tarde. Muchas gracias a todos, los esperamos. Hernán, que haga sus palabras, que siempre es mucho mejor porque es mucho más diplomático que yo. Solamente muchas gracias a todos. Bueno, no, bueno, gracias también, Valen, por sumarte. Eh, la verdad que es un desafío para nosotros, sobre todo cuando tenemos un público tan heterogéneo de tantos países y, bueno, espero que hayamos despertado interés. A veces también con estas actividades lo que buscamos es interpelarnos, cuestionarnos, generar inquietudes y bueno, mi enorme agradecimiento a los organizadores, particularmente al maestro Josué, que es alguien que también tengo la suerte de una primicia, quizá adelanto por acá, que vamos a contar con su visita para que participe en algunas actividades docentes en nuestras universidades. Así que también me enorgullece que podamos fortalecer el intercambio educativo, fortalecer nuestras miradas latinoamericanas sobre distintos problemas que nos aquejan, o distintas inquietudes. Y bueno, nada, los esperamos por ahí. Y también lo vi que me generó mucho orgullo en esta actividad, que no sé si lo viste vos, Vanessa, al profesor Lucio Arias también, otro gran referente del derecho salvadoreño, a quien también hemos tenido la suerte de escuchar con algunas disertaciones acá en Argentina. Así que nada, un placer y un orgullo verlos por acá. Los esperamos pronto. Un enorme gracias por el espacio, por la actividad y bueno, esperemos vernos pronto. El placer es nuestro. Feliz noche, un abrazo y que descansen. Nos vemos pronto. Así será. Chau, chau. Chao. Buenas noches, nos vemos.